Empezamos, pues buenos días a todos, bienvenidos a la plataforma de formación continuada de diagnóstico y tratamiento por imagen. Hoy tenemos a la doctora Cristina García Vilar, que nos hablará del Hospital Universitario de Puerta del Mar de Cádiz, que nos hablará sobre la patología de la región ampular y periampular. Cuando quieras, Cristina. Vale, buenos días. Bueno. Vamos a ponerla aquí. A ver. Vale, perfecto, se ve, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Vale, muy bien, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias al doctor Pedraza por haberme vuelto a invitar a esta plataforma y a los moderadores, muchas gracias por la presentación. Se me hacía raro, comentaba al principio antes de conectarnos con el doctor Ayuso, hablar de este tipo de patología, porque habitualmente estáis acostumbrado todo el mundo a verme hablando de lectura crítica, de editorialismo, de radiología basada en la evidencia, pero bueno, yo asistencialmente me dedico al abdomen y me apetecía mucho dar estas charlas, sobre todo porque para mí este tipo de patología constituye un reto diagnóstico, ¿no? Los pacientes tienen la misma clínica. Es una región muy compleja, como veremos a continuación, y bueno, determinar dónde está la patología, dónde está el grado de estenosis, determina posteriormente el manejo del paciente y es muy importante estar familiarizado y conocer al menos la patología más importante, ¿no? Bueno, los objetivos de esta sesión, por tanto, pues el primero es explicar la anatomía de la región ampular y periampular. Hablaremos un poco de las técnicas de imagen, en un principio las abordaré desde el punto de vista general, pero finalmente daré una propuesta de algoritmo diagnóstico del manejo de este tipo de pacientes. Y el tercer objetivo, pues a través de casos del servicio, que creo que muchos son bastante docentes, pues repasar la patología más frecuente de la zona, tanto benigna como maligna. Bueno, la región periampular. La región ampular la va a conformar la ampolla de Vater, que es el lugar donde se une tanto el colédoco y el conducto pancreático. Esto es lo que conforma la región ampular. Si sumamos la segunda porción duodenal, ya tendríamos la región periampular. ¿Por qué es importante? Bueno, pues fijaros lo adyacente que están todas las estructuras, y entonces muchas veces vemos una masa en esta zona y no sabemos si se puede tratar de una neoplasia de páncreas, de una neoplasia duodenal, de una neoplasia ampular. Entonces, bueno, vamos a ir repasando los principales signos radiológicos de cada una para ver, atendiendo a esto y a la localización, por qué diagnóstico nos podemos inclinar. ¿Cómo es esa unión del conducto pancreático y el biliar? Bueno, lo más habitual es que se fusionen justo antes de entrar al esfínter de Oddi, que es el que rodea toda la zona. Este tipo de unión es la más frecuente, pero a veces pues entran dos conductos independientes y otras veces entran totalmente independientes, ¿no? Son variaciones anatómicas que podemos encontrar en esta región. ¿Y qué es el esfínter de Oddi? Bueno, pues rodea la unión pancreático-biliar, está compuesto de músculo liso. No se oye, Cristina, ¿no? ¿No se oye? Se ha parado. ¿No se oye? Se escucha perfectamente, Cristina. Sí. Vale. Todo correcto. Vale, qué susto. No, se Vale, escucha sigo, perfecto, ¿no? Cristina. Sí. Vale, perfecto. Pues evita el reflujo de bilis, ¿no? Este esfínter de Oddi rodea la unión pancreático-biliar y evita el reflujo de bilis. Está compuesto por músculo liso y 3 esfínteres, como he dicho. ¿Qué técnicas de imagen tenemos para la región ampular y periampular? Bueno, la ecografía de obligado nombramiento, porque muchas veces estos pacientes llegan por urgencia con ictericia y la ecografía es la técnica más accesible en la urgencia. Entonces, bueno, muchas veces nos llaman, mira, para este paciente tiene la bilirrubina en 10 y queremos hacer una ecografía un poquito para ver dónde ingresa o orientar un poquito el diagnóstico. Bueno, en esa ecografía nos podemos encontrar normalmente pues una dilatación de la vía biliar. En ocasiones, como estamos hablando con el doctor Ayuso al principio, pues es diagnóstica porque a lo mejor este paciente tiene colelitiasis, vemos la dilatación del colédoco y vemos incluso la coledocolitiasis. Pero en la mayoría de las ocasiones, o incluso vemos una masa, pero realmente es complicado de determinar
dónde o de qué depende esa masa en concreto. Con lo cual, bueno, pues una técnica de aproximación diagnóstica muchas veces por el tema de la accesibilidad. La TAC dinámica, por lo menos que tenga una fase arterial y portal, es fundamental para el diagnóstico de estos pacientes porque nos va a dar la visualización de todo el mapa anatómico. En muchísimas ocasiones va a ser diagnóstica de cuál es la causa de esa dilatación de la vía biliar. Y en muchas ocasiones también, como sabéis, pues importante en cuestión terapéutica, ¿no? Nos va a marcar la afectación vascular, nos va a marcar la resecabilidad o irresecabilidad de esa neoplasia. La resonancia se reservaría para casos de lesiones dudosas en la TAC y luego la colangio-RM, a veces, pues también lo hemos estado comentando, que a veces se abusa de la colangio-RM o se tiene demasiada fe en la colangio-RM, que bueno, lo que sí que te da mucha definición anatómica y te va a marcar muy bien el segmento afectado, que a lo mejor con vistas a un tratamiento ulterior, pues es importante. Pero si se empieza por la colangio-RM, hay una alta probabilidad de no saber qué está pasando y por qué está dilatada esa vía biliar. La unión de RM pancreática con la colangio-RM, bueno, pues a veces puede estar bien, pero como digo, después la TAC es la que te va a determinar la resecabilidad o irresecabilidad de esa lesión, por lo cual tampoco estamos avanzando nada. Y las pruebas como más invasivas, como la endoscopio o la CPR, pues son necesarias realmente para llegar a un diagnóstico histológico, porque nosotros podemos presuponer por TAC que es un cáncer de páncreas, un cáncer duodenal o lo que nos quiera parecer, pero sin una confirmación histológica estos pacientes no se tratan. Y muchas veces es complicado desde el punto de vista de la imagen y la obtención de muestras llegar a un diagnóstico rápido y definitivo, que es lo que muchas veces va retrasando y va avanzando la enfermedad sin saber realmente de dónde depende esa masa, ¿no? Y muchas veces pues ya se tienen que meter en quirófano pues para tomar una biopsia quirúrgica o lo que sea. No es demasiado frecuente, pero pasa en un porcentaje de casos. Bueno, después de esta introducción ya nos vamos a ir centrando en la patología. ¿Cómo la voy a explicar la patología? Bueno, pues yo he visto que creo que puede estar bien dividirla en las tres grandes zonas, que es páncreas, duodeno y colédoco y ampolla de Vater. De todas ellas vamos a hablar de patologías tanto malignas, neoplásicas, como benignas, ¿no? Que pueden afectar la región ampular y periampular, recordemos. Bueno, pues dentro del páncreas, las neoplasias, cualquier tipo de neoplasia puede afectar, que esté localizada en cabeza y proceso uncinado, puede afectar la zona. Los adenocarcinomas, las neoplasias quísticas, los tumores neuroendocrinos, los PNET. La no neoplásica, pues estaríamos en todo el espectro de pancreatitis, sea edematosa intersticial o sea autoinmune. Dentro del duodeno, pues las neoplasias, el adenocarcinoma es el más frecuente, también podemos ver algún GIF, que traigo algún ejemplo de eso. Y luego dentro de la no neoplásica, los divertículos, los lipomas, duodenitis, Crohn, los perforados, la hiperplasia granular de Brunner, los amartomas, algunas son muy frecuentes como los divertículos, los lipomas, incluso las duodenitis. Y por supuesto las perforaciones en la urgencia, otra como la hiperplasia granular de Brunner es mucho más infrecuente, ¿no? No se ve en la práctica apenas. Yo de hecho no he encontrado ningún ejemplo de cercano, por lo menos de los que he buscado. Luego el colédoco, pues el colédoco, la neoplasia, es obligado a hablar del colangiocarcinoma extrapancreático. Recordemos que el colédoco distal se unía con el pancreático antes llegando a la ampolla del esfínter de Oddi. Y la no neoplásica, pues la coledocolitiasis o estenosis papilar. Por último, de la ampolla de Vater propiamente dicha, pues están los adenomas y los adenocarcinomas ampulares. Como comento, no son todas las patologías. Seguro que cualquiera de ustedes esté pensando, mira, y se le ha olvidado decir esto, se le ha olvidado decir lo otro, pero bueno, he traído, creo, la más representativa. Y de todas estas condiciones que hemos hablado, pues voy a traer los ejemplos de las patologías más frecuentes. Vamos a empezar con el páncreas, ¿vale? Vamos a empezar con la patología neoplásica de páncreas y en ello, por supuesto, tenemos que hablar del adenocarcinoma de páncreas, que es la neoplasia más frecuente de esta región, ¿no? Todos los adenocarcinomas que afecten a cabeza, proceso uncinado, pues son subsidiarios de afectar la región ampular y periampular.
El diagnóstico correcto se consigue, como he dicho al principio, con una TAC dinámica, con una TAC bifásica, no siempre es igual, ahora veremos el ejemplo que traigo. Y los signos radiológicos característicos, que como vemos aquí en este ejemplo, pues una masa hipovascular en fase arterial, que en esta ocasión está dilatando la vía. Fijaros lo que empezábamos comentando, ¿no? Que lo habitual es que si tú ves una dilatación de vía biliar, lo correcto es hacer una TAC de inicio. Pues esta paciente, por ejemplo, se pidió en un principio desde la unidad de ingreso, pues una colangioresonancia. La colangioresonancia la vemos aquí. Había una dilatación de la vía biliar extrahepática, del conducto pancreático también. Cuando están dilatados los dos conductos, tenemos que sospechar que la lesión está en la región ampular, ¿vale? Entonces, esta finalización, como es una finalización, una estenosis en pico, ¿vale? Que eso es muy sugestiva de patología infiltrativa a este nivel, y además no vemos la unión de los dos conductos. Entonces, bueno, pues se informó que era necesario hacer una TAC dinámica y se hizo y se confirmó la presencia de esta masa en cabeza de páncreas. Aquí la vemos en un plano coronal. Esto sería la segunda porción duodenal. Esto es la amputación del colédoco. Secundario a esta masa localizada en la cabeza del páncreas, que resultó efectivamente ser un adenocarcinoma. El adenocarcinoma es la más frecuente, pero como todos sabemos, hay un amplio espectro de lesiones tumorales en el páncreas, dentro de las cuales se encuentran las neoplasias quísticas de páncreas, que no os voy a machacar con esto porque no es el objetivo de la sesión, pero bueno, me ha parecido oportuno traer este gráfico del Radiology Assistant, donde se revisan las principales. Bueno, pues recordar que hay neoplasias quísticas que comunican con conductos, como el tumor mucinoso papilar intraductal, en este caso sería de conducto principal, ¿no? Y las que no comunican, que las principales son el cistoadenoma seroso, que son lesiones microquísticas, y el mucinoso, que son lesiones mucinosas. Si se localizan en cabeza proceso uncinado, tenemos también que nombrarlas en la patología periampular. Bueno, este ejemplo que traigo me parece también bastante interesante, que es un paciente que acude por urgencia, por epigastralia, se detecta unos reactantes de fase aguda, pidieron la TAC urgente y se vio esta imagen de aquí, que es una masa hipovascular localizada pues en la cabeza del páncreas, ¿no? Aquí vemos en este plano coronal cómo está localizada en la porción más proximal de la cabeza del páncreas, y era sobre una pancreatitis crónica. Este paciente era alcohólico. Bueno, pues no nos quedó claro si esto lo más sencillo hubiera sido darlo de adenocarcinoma, pero el paciente disponía de estudios previos donde se veía exactamente la misma masa años atrás, con lo cual eso evidentemente no puede ser un adenocarcinoma por el comportamiento, ¿no? Un adenocarcinoma desgraciadamente tiene una evolución más tórpida, con lo cual recomendamos realizar la resonancia. En la resonancia, que vemos secuencia T2, pues vemos una lesión microquística conformada por muchas lesiones microquísticas altamente sugestivas de un carcinoma seroso, de una neoplasia quística serosa. Aquí la vemos en un plano coronal, no tenía realce prácticamente. Esta es la reconstrucción de la colangio-RM, que vemos que también pues ocupa esta región anatómica. Diferencias con el adenocarcinoma, bueno, fijar, aparte de la evolución que he nombrado, que es fundamental, que teníamos un estudio previo con el que comparar. Fijaros que esta lesión, como no comunica con el conducto, no tiene dilatación de vía asociada. Los cistoadenomas mucinosos, lesiones también quísticas, macroquísticas en este caso, que vemos un ejemplo de un hallazgo totalmente incidental, ¿no? Una paciente que en estudio por hipertensión se vio esta lesión quística a nivel de la cabeza de páncreas, se hizo TAC, se hizo colangio-RM y se vio que era una lesión totalmente quística, ¿vale? Que compatible con, no tenía antecedente de pancreatitis, compatible con cistoadenoma mucinoso. Los tumores mucinosos papilares intraductales sí que comunican con la vía. En este caso se observan múltiples lesiones quísticas, una dilatación del virsum, y lo que sí llamaba la atención en los controles evolutivos del paciente, pues en una de las TAC
se veía una lesión totalmente quística en la cabeza del páncreas que realzaba de forma sutil. Vemos que aquí en la fase basal tiene 37 unidades ánfila, aquí tiene más de 70, con lo cual dijimos que podía estar con cierto componente de degeneración, ¿no? De displasia. La lesión fue resecada y sí que fue un adenocarcinoma in situ. También es importante identificar los signos radiológicos de este tipo de neoplasias que pueden degenerar en ocasiones. Los tumores neuroendocrinos, si están localizados, por supuesto, en cabeza y uncinado, vuelvo a repetir, también es de obligado nombramiento en este tipo de lesiones. En este caso, pues también fue un hallazgo incidental de una chica joven que tenía, bueno, incidental no, vino por masa palpable a nivel epigástrico, se hizo el ataque y vimos esta masa enorme con un intenso realce en fase arterial. Recordemos que los neuroendocrinos, la característica es que realzan mucho en fase arterial y debido a su tamaño ya tenía cierto grado de necrosis interna, ¿no? Que le daba un aspecto bastante heterogéneo. Esto fue resecado, por supuesto, y bueno, se confirmó histológicamente. Vamos ya a empezar con las lesiones benignas de esta zona y es importante hablar de la pancreatitis del surco, que es un tipo de pancreatitis fibrótica crónica que de etiología desconocida, pero que muchas veces constituye un reto diagnóstico porque el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con el adenocarcinoma de páncreas, ya que radiológicamente muchas veces son indistinguibles. Fijaros en este paciente, se hizo la TAC también por epigastralgia, vemos esta masa hipovascular a nivel del surco pancreático duodenal, que no dilataba vías, se hizo una colangio no dilataba vías, pero había una alta sospecha de adenocarcinoma pancreático. No salió nada en la histología y se decidió adoptar una actitud expectante. Aquí vemos la TAC de control, esto fue al mes, esto fue a los 3 meses, como permaneció estable en el tiempo. No obstante, bueno, pues se decidió finalmente resecarla porque, bueno, la señora ya estaba bastante preocupada y tal por el tema y, bueno, se le planteó las opciones de hacer un seguimiento o la resección, se resecó y finalmente dio la AP una patología inflamatoria, no hubo datos de malignidad. Pancreatitis aguda, no hace falta ni decir los signos radiológicos, evidentemente se va a manifestar por muchas veces aumento de tamaño de la cabeza, edema mesentérico circundante, adenopatía reactiva y por supuesto también si eso se afecta a la cabeza se debe de meter también el diagnóstico diferencial. No obstante, la clínica de estos pacientes y la evolución es bastante típica, ¿no? Aquí lo vemos en plano coronal este mismo caso, vemos un aumento de la atenuación de la grasa mesentérica, aumento de la cabeza del páncreas, de borde esticulado, pero en ningún momento vemos una lesión focal que nos sugiera algo neoplásico. Cierto es también que a veces te encuentras la sorpresa y debajo de pancreatitis aguda hay un cáncer, por eso es importante también hacerle controles analíticos a estos pacientes de marcadores y tal para ver que se negativizan todos y bueno, tener algún tipo de seguimiento clínico y ante la sospecha pues repetir el estudio. Otro tipo de pancreatitis es la autoinmune, que realmente la pancreatitis autoinmune tiene signos radiológicos muy descritos, ¿no? Que es el aumento difuso de la glándula y este edema que vemos aquí, un edema circundante alrededor de la cabeza que también afecta a la región ampular, periampular, pero el diagnóstico te lo da pues el tratamiento con esteroides y la detección de IgG4 en sangre son los que realmente te orientan hacia este diagnóstico. Pero bueno, traigo este ejemplo porque también afectaba la misma región. Vamos a pasar ya al duodeno, ya hemos repasado la principal patología del páncreas, y muy rápida, lo siento, pero bueno, después todos los aspectos que no queden claros, pues lo repito sin problema ninguno. Y vamos a empezar hablando de las neoplasias duodenales, el más frecuente, el adenocarcinoma. Es el más frecuente dentro de las neoplasias duodenales, pero es bastante infrecuente en general. La porción más afectada, la segunda porción, que recordemos que la segunda porción duodenal es lo que conformaba la región periampular, más frecuente en hombres de 50 a 70 años y radiológicamente
se manifiesta lo más frecuente como un engrosamiento asimétrico, como vemos aquí, y ahora explicaré este ejemplo. También se puede identificar como una masa intraluminal y también puede dilatar la vía. Volvemos a repetir, otra vez se empezó por la colangio-RM en este paciente y vemos una marcada dilatación de la vía. Fijaros que es muy similar a la que puse del adenocarcinoma de páncreas, lo cual apoya que la colangio en sí no tiene herramientas suficientes diagnósticas, ¿no? Y que se amputaba de forma brusca y estaban los dos conductos independientes. Bueno, pues se hizo la TAC y aquí vemos, aquí en este corte se ve muy bien, en el duodeno, un marcado engrosamiento asimétrico. Podéis decir, bueno, ¿y por qué es este claramente yo lo veo que está dentro de la, aquí en el plano coronal, que está dentro de la pared duodenal? Pero bueno, muchas veces si son masas muy expansivas, muy invasivas, pueden afectar por continuidad al páncreas, no tener claro el diagnóstico. Aquí vemos también la dilatación de ambos conductos en la TAC y bueno, esto fue el diagnóstico final, efectivamente fue un adenocarcinoma duodenal. El GIS es muy infrecuente en esta parte del tracto digestivo, en la segunda porción, y son tumores derivados, como sabemos, del estroma periampular. Son pequeños, hipercaptantes con un centro necrótico. Este caso fue también un hallazgo de una paciente con un cáncer de mama que en uno de los controles se vio este nódulo que no había aparecido previamente, con lo cual realmente la localización exacta a toro pasado sí que se ve aquí la cabeza pancreática y que la lesión está en segunda porción duodenal, pero en un principio no nos quedaba muy claro dónde estaba localizada y estábamos pensando pues un tumor neuroendocrino o por el antecedente de cáncer de mama, incluso una metástasis hipervascular, que es muy infrecuente, muy rara, pero bueno, por el antecedente oncológico se decidió quitar y salió en la AP un GIS de segunda porción duodenal. Aquí vemos pues las características radiológicas, como digo, la organodependencia, aquí se intuye que termina la cabeza de páncreas, esto es la segunda porción duodenal y queda justo en medio de las dos estructuras. Aquí en este corte se ve quizás mejor cómo depende de la segunda porción duodenal y finalmente es un tumor pequeño, hipervascular, con un centro necrótico, que son las características radiológicas que he comentado más frecuentes en el GIS. Ya, patología benigna del duodeno, bueno, pues no tengo nada que decir de los divertículos duodenales, que son súper frecuentes de encontrar. Aquí vemos una paciente ingresada por aumento por epigastralgia y discreto aumento de bilirrubina, donde vemos cómo no se fusiona el colédoco distal con el pancreático. Vemos que aquí hay un stop, no es claramente una estenosis filiforme maligna como las que hemos visto en otro tipo de patología, pero lo único que vimos en la región pues fueron divertículos duodenales que disponía de una TAP previa y se ven aquí perfectamente cómo están definidos, ¿no? Que probablemente era la causa de que no se viera adecuadamente esta zona. No se encontró otra, la paciente asintomática y nada, no necesitó más tipo de estudio. Los lipomas, pues también es muy frecuente en segunda porción duodenal, lesiones como vemos aquí, grasas con edades ANFIL negativa, como ya sabe todo el mundo, y son simplemente que los tengáis en cuenta como que en la segunda porción duodenal son bastante frecuentes. Patología inflamatoria del duodeno, la duodenitis, también tenemos pues a veces perforaciones y tal, que no he traído ejemplo porque tampoco puedo extenderme mucho, pero bueno, este ejemplo, por ejemplo, es una duodenitis, la forma más frecuente es por continuidad de una pancreatitis. Es verdad que este paciente empezó por una pancreatitis, mejoró la amilasa, pero sería con epigastralgia y vemos aquí un engrosamiento circunferencial del duodeno, que no tenía nada que ver con el adenocarcinoma que hemos visto, no dilataba vía, y un aumento de la trabeculación también de la grasa circundante y pequeños ganglios reactivos. Estos hallazgos son sugestivos de patología inflamatoria. Vamos ya con el último bloque, hablando del colédoco y de la región ya, vamos, de las neoplasias ampulares. Vamos a empezar con el colangiocarcinoma extrahepático, también de obligado nombramiento en esta sesión. Constituye el 20% de los colangiocarcinomas y la forma más frecuente es un ductal infiltrante, como vemos aquí, que es un engrosamiento parietal, y menos frecuente la masa intraluminal.
Aquí vemos, esta señora se hizo al principio, ingresó por dilatación de viabilidad, por aumento de bilirrubina, y vimos aquí una marcada estenosis del colédoco y un realce distal. Los colangiocarcinomas, perdón, es muy frecuente que realcen de forma tardía, ¿no? Porque son tumores más fibrosos. Y aquí vemos pues esta amputación y este engrosamiento, que lo vemos aquí en plano coronal. Y bueno, se decidió completar el estudio con la colangio, donde vemos también la dilatación de la vía biliar y el final abrupto. Se completó también con un páncreas, vemos aquí como el conducto pancreático no realza y aquí el colédoco sí que realza, ¿no? Estos hallazgos, aquí lo vemos también un poquito más distal, estos hallazgos son altamente sugestivos de colangiocarcinoma extrahepático y se confirmó también, la señora tuvo la suerte de poder ser intervenida. La coledocolitiasis, bueno, si recordáis la diapositiva que acabamos de pasar o todas las neoplasias que estamos viendo, finalizan de forma abrupta en pico. La imagen de la coledocolitiasis, esto es un paciente que se operó de vesícula biliar, tenía esta litiasis y se escapó a los pocos días. Empezó con ictericia y se vio que la litiasis estaba aquí a nivel del colédoco distal y se extrajo por CPR, ¿no? Vemos como aquí el colédoco acaba en lo que se llama pinzas de cangrejo. Realmente la pinza de cangrejo se da siempre como estenosis benigna y no es así, porque a veces hay papilomas intraductales, que son lesiones premalignas, que te da la misma imagen. O sea, la pinza de cangrejo que es sugestivo de ocupación intraductal, no de ocupación circunferencial o compresión extrínseca, pero bueno, es verdad que se tiende a pensar que esta imagen pues, puede ser muy sugestiva de coledocolitiasis. Esto le ayuda pues la operación de colecistectomía, que se escapó la piedra, que en los T2 se ve a lo mejor la lesión hipointensa. Entonces, bueno, todo es, como sabéis en la radiología, todo es un puzzle y no solo te puedes quedar con un corte o un signo, es todo en conjunto. Este caso, por ejemplo, lo traigo un paciente que acudió por aumento sin antecedente de interés, por aumento de la bilirrubina, se hizo la ecografía de urgencia, se vio una dilatación media biliar y un hidrovesicular, y se hizo un TAC donde se veía una lesión aquí hiperdensa, justo abajo del tercio distal del colédoco, esto es en plano coronal. Se ven dos imágenes hiperdensas en colédoco distal muy sugestivas de coledocolitiasis. Se realizó la colangio y estos son los HTT2, donde vemos las dos coledocolitiasis aquí y una pequeña estenosis inflamatoria, ¿no? Que también muchas veces pues esta estenosis fue benigna, es una estenosis reactiva a la clínica que tenía el paciente. Bueno, se extrajeron por CPR y no hubo ninguna patología asociada, pero fijaros que también a veces las estenosis inflamatorias pueden ser segmentarias y hay que interpretarlas también en el contexto clínico. Los adenomas ampulares. Bueno, los adenomas ampulares, ya entramos en la última parte de la sesión, que es la región, la ampolla de Vater, ¿no? Las lesiones de ampolla de Vater, pues son lesiones premalignas muy infrecuentes y se manifiestan como masas ampulares con densidad de partes blandas, como vemos aquí. En esta señora se hizo primero un TAC. Aquí vemos la lesión de partes blandas, la señala la flechita roja, que fue, lo dimos de sugestivo de adenoma ampular. Se hizo una colangio, esto es el HTT2, donde vemos aquí la pequeña masa, como una masa realmente benigna que no dilata todavía, no tiene un tamaño grande como para dilatar tampoco la vía biliar, y bueno, se resecó y fue confirmado histológicamente. Los adenocarcinomas ampulares, bueno, pues ya esos son bastante raros, derivan del epitelio biliar de la ampolla de Vater distal y suelen ser masas concéntricas, nodulares, irregulares que rodean la unión pancreático-duodenal, ¿no? Y que por tanto causa una marcada dilatación del colédoco, como vemos aquí. También vemos una dilatación de la vía en la ecografía realizada en urgencia y vemos cómo en la TAC se ve una masa concéntrica. Ustedes me podéis decir, ¿por qué no es un adenocarcinoma duodenal? Bueno, veremos, después traigo este ejemplo junto con el adenocarcinoma para intentar ver las diferencias, pero bueno, son las lesiones ampulares, propiamente dichas, derivadas de la ampolla de Vater,
suelen ser masas concéntricas porque rodean, es una estructura circular y rodean a toda la estructura, ¿no? Aquí vemos pues, este ejemplo de adenocarcinoma ampular también confirmado. Los ejemplos que traigo están todos confirmados, que no, no es mentira. Y otro ejemplo de adenocarcinoma ampular, un paciente de 90 años que también se le vio una dilatación de viabilidad. Vimos en la eco que estaba yo de guardia, vi esta imagen hiperecogénica aquí, pero realmente no sabía de qué dependía. Recomendamos un TAC y en la TAC vimos pues la estenosis en doble cañón de escopeta, perdón, la dilatación en doble cañón de escopeta del colédoco y del pancreático, y circundando a esto esta masa hipercaptante, que fue también diagnosticado de adenocarcinoma ampular. Bueno, ¿qué mensajes quiero ya por ir terminando la sesión? ¿Con qué quiero que os quedéis de este espectro de lesiones que hemos hablado? Bueno, pues es muy complicado muchas veces determinar las lesiones, la organodependencia, porque la misma región anatómica te da la misma clínica y muchas veces cuando son masas muy grandes dan unos signos radiológicos similares. Pero es importante pues, que sepamos conocer los principales signos radiológicos de cada lesión. Hemos dicho, por ejemplo, que el adenocarcinoma de páncreas es hipovascular en fase arterial, que el neuroendocrino es hipervascular, que el colangio capta tardíamente, muchas veces al ser la TAC dinámica. El comportamiento nos puede, aunque sea una masa grande, podemos decir, mira, pero esto se comporta como tal, ¿no? Y por supuesto, para intentar precisar la localización anatómica, saber qué dilata y qué estructuras engloba. Algoritmo diagnóstico. Bueno, pues lo correcto, que lo hemos estado hablando al principio de la sesión. Muchas veces pues estos pacientes vienen ya con una ecografía hecha, porque la ecografía, bueno, pues por su disponibilidad en la urgencia, pues muchas veces llegan y dicen, mira, este paciente que tiene tal, por favor hazle una ecografía y se ve la dilatación de la vía biliar, pero rara vez es diagnóstica esa ecografía. Sí lo es a veces en casos de coledocolitiasis, pero en un principio hay que recurrir en la mayoría de las ocasiones a otra técnica diagnóstica. ¿Qué se debería de hacer a continuación? La TAC dinámica. Mínimo fase arterial, fase portal. Yo también suelo añadir una basal de la región porque a veces, fijaros, cuando ves una coledocolitiasis o algo, puedes valorar el patrón de captación. Entonces, a veces a mí personalmente me aclara en algunas ocasiones, bueno, no cuesta tampoco nada añadir la fase basal. Importante para identificar la causa y también con vista al tratamiento de resecabilidad. ¿Para qué casos dejamos reservar la RM? Bueno, la resonancia cuando no nos queda clara la TAC. Nosotros mismos diremos, mira, recomiendo, voy a completar el estudio con resonancia. Y la colangioresonancia yo creo que se pide demasiado, ¿no? Es verdad que te puede aportar, a lo mejor anatómicamente, muy importante a lo mejor los colangiocarcinomas, los clústers sobre todo, para determinar el tipo, que no es el caso porque la región periampular queda más caudal, pero es verdad que se tiene como por costumbre pedir la colangio de todos estos pacientes, y si os fijáis, la colangio RM siempre tiene los mismos signos radiológicos, una amputación, no ven la causa, la dilatación secundaria de esa amputación. Lo que nos va a dar realmente el diagnóstico, aunque nosotros orientemos según las pruebas diagnósticas, es el diagnóstico histológico, que se suele obtener con econdoscopia y más frecuentemente la CPR. Importante también hacer las pruebas diagnósticas, que lo hemos comentado entre nosotros, antes de la CPR. Esta rentabilidad diagnóstica de las pruebas pierde muchísima sensibilidad y especificidad si te encuentras al paciente con un tubo de drenaje colocado. Tú no ves ya la causa, no ves el nivel de obstrucción, te artefacta muchísimo el estudio. Entonces es importante instruir a los clínicos que es importante hacer estas pruebas diagnósticas antes de la CPR, y bueno, siempre hay 2-3 días de margen antes de colocar la prótesis, ¿no? Diagnósticos diferenciales principales. Bueno, 3 diapositivas enunciando los principales: pancreatitis del surco o adenocarcinoma pancreático. Bueno, la pancreatitis del surco, esto es un ejemplo de adenocarcinoma y esto es pancreatitis del surco. Signos que podemos ver, pues es más frecuente la dilatación de vía biliar asociada al adenocarcinoma de páncreas, invasiones vasculares, como vemos aquí, como hay una irregularidad del contorno de la porta, ¿no? Porque está invadiendo esta estructura vecina, y también la presencia de adenopatías de tamaño significativo, como aquí. Si vemos esta confluencia de factores, nos tenemos que inclinar más por un adenocarcinoma de páncreas que por una pancreatitis del surco, como vemos en el ejemplo de la derecha. Duodeno
o ampolla de Vater. ¿De qué depende? Bueno, pues habitualmente, como hemos visto, el adenocarcinoma duodenal es un engrosamiento asimétrico y el ampular es un crecimiento concéntrico, ¿vale? Quizás las manifestaciones radiológicas más frecuentes del adeno duodenal es un engrosamiento asimétrico y nos puede servir para diferenciarlo del ampular. Y por último, estenosis benigna o maligna. Bueno, pues como vemos, lo que he comentado al principio, cuando termina de forma abrupta y en pico, el coledo que no vemos unión con el pancreático es altamente sugestivo de malignidad, y cuando lo vemos que acaba de forma convexa es sugestivo de ocupación intraluminal, que habitualmente son coledocolitiasis, aunque hay otros diagnósticos. Pero bueno, es verdad que eso también nos puede orientar bastante al diagnóstico. Y ya como conclusiones finales, que creo que no me he extendido mucho, pues que existe una gran diversidad de patologías que pueden afectar a la región ampular y periampular. Por su localización y características radiológicas es complicado en muchas ocasiones su correcta afiliación, y sí que es de obligado que los radiólogos debemos conocer todas ellas para realizar un diagnóstico lo más preciso posible que facilite su ulterior manejo. Y sin más, pues daros las gracias por la invitación, como he dicho al principio, por la presentación y por la atención que habéis prestado todos los asistentes. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado. ¿Hola? Cristina, ¿Sí? perfecto, muy bien. Vale, Esperamos ¿se me escucha? que... No, a ver, Esther, que se pueda conectar. Esther, a ver. Hemos tenido... Esther, a ver, como moderadora, a ver si puedes conectarte. Si no, si quieres, empiezo un poco preguntando. Damos un minuto. Esther, ¿puedes conectarte? A ver si Esther nos dice algo. A ver, te dan gracias. Mira, Esther ya está. Esther, tienes el micro apagado ahora, el mutado. Esther, abajo a la izquierda, abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. Donde pones stop video, abajo a la izquierda. Ahí, ¿lo ves abajo que pone un mute en verde? A ver. ¿Ahora? ¿Me oyes Ahora ahora? perfecto. Ahora te oímos, te oímos. Vale, Venga, vale. Esther. Vale, Pues, es que no sé, estoy teniendo algún problema con la conexión ahora y, bien. y con ver las preguntas. Ah, No sé por qué. las ves He abajo, donde perdido pones, algunas. He donde pone perdido chat. algunas las preguntas. Vale. No sé por qué no me... Empezamos con las que sí que tengo reflejadas. Perfecto. El doctor Manuel Ruza pregunta si en el protocolo de estudio de TAC dais agua o contraste oral positivo cuando sospecháis patología a nivel ampular o periampular. Vale, muchas gracias. Eso en la literatura es controvertido. Hay autores que prefieren dar contraste oral positivo, otros agua, pero yo soy partidaria de dar más contraste neutro. Yo creo que se distiende mejor la zona y el contraste oral positivo muchas veces te dificulta tanto la reconstrucción vascular, si finalmente es un adenocarcinoma de páncreas, a veces queda artefactado por el tema del contraste oral, y muchas veces también bueno, pues en pequeñas lesiones te pueden pasar desapercibidas dentro de tanto ovario. Yo soy partidaria de dar contraste neutro. No sé ustedes en vuestra experiencia qué hacéis, pero yo creo que el agua va mejor en este tipo de patología. Muy bien, también teníamos alguna otra pregunta, ¿no?, del doctor Pedraza, que hablaba sobre qué papel tiene la medicina nuclear en esta región. Bueno, la medicina nuclear en nuestro hospital, al menos los tumores de vías biliares, sí que se hace siempre PET-TAC. Y, hombre, lo que te viene a ser útil muchas veces cuando no te queda claro si es una patología benigna o maligna, así que puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Pero tengo entendido que se hace siempre para la región, vamos, los tumores biliares. Yo creo que para los páncreas y eso no se suele pedir de rutina, que con el ataque es suficiente.
Vale, de acuerdo. También pregunta si crees que puede ser útil tener un informe estructurado para la valoración de la patología en la región ampular. Podría ser útil. Podría ser útil ahora mismo en la sede al que está colocado del colangiocarcinoma y el del adenocarcinoma de páncreas. No sé si a lo mejor este tipo de lesiones que engloba tantas estructuras es susceptible de un informe estructurado, porque yo creo que los informes estructurados a lo mejor de regiones más concretas, ¿no? De qué es lo que, una vez diagnosticado, qué es lo que no te puede faltar en el informe radiológico para su posterior manejo. Esto yo creo que la dificultad entraña en que muchas veces no sabe de qué depende, más que depende o no de un informe estructurado. Vale, muy bien. Y también pregunta qué opinas sobre el ataque de doble energía, si puede aportar un valor añadido al ataque multicorte. Pues yo en nuestro hospital no disponemos de momento de TAC dual, no tengo experiencia en ese campo, pero por lo que he leído sí que es bastante interesante también con vistas a diferenciar lesiones benignas de malignas, que a lo mejor en diferenciar la pancreatitis del surco del adeno, quizá en ese papel sí puede desempeñar algo importante, pero no tengo experiencia en ese tema. Vale, perfecto. También pregunta si crees que el informe debe ser cualitativo o debe incluir la valoración de parámetros cuantitativos. Hombre, si incluye ambos parámetros es mejor. Cuantitativo, entiéndase a qué os referís exactamente, a densidades, etcétera, etcétera, Sí, imagino que sí. Exacto, sí, hombre, sí, claro, yo veo interesante también para llegar al diagnóstico. O sea, yo soy de informes breves y concisos, pero bueno, alguna reflexión del diagnóstico me gusta dar, ¿no? Entonces, bueno, si a lo mejor esa lesión, como he visto en el caso que hemos visto de la coledocolitiasis, que eran lesiones ya hiperdensa en fase basal, que no tenía un realce significativo, eso hay que ponerlo para inclinarte a que es una patología benigna. Y como en el caso del mucinoso, ¿no? Que lo que nos marcaba la posible degeneración era un aumento de realce en fase portal respecto a la basal. Entonces eso hay que ponerlo también para llegar al diagnóstico. Perfecto. Y también en tu conocimiento o en tu experiencia, ¿tú crees que puede tener también los algoritmos de inteligencia artificial pueden ser útiles para el estudio de esta zona? Sí, yo también creo que pregunta. sí. Sí, también lo sobre crees. todo para diferenciar eso es fundamental, porque muchas veces eso, el ejemplo que he puesto de pancreatitis del surco, al final a lo mejor se hubiera podido evitar una cirugía con otro tipo de tratamiento de imágenes, ¿no? Me refiero, o con software más avanzado, o con técnicas diagnósticas más avanzadas. Yo creo que para eso es fundamental. Vale, también pregunta el doctor, a ver, tengo problemas porque ahora, los protocolos, el doctor Domínguez García pregunta si tenéis los protocolos de TAC para diagnóstico o confirmación de patología ampular y periampular bajo dose watch con idea de gestionar la exposición a la radiación de pacientes con estas patologías en concreto. Pues mira, en este tema en concreto se está trabajando a nivel andaluz, ¿no? Que hemos constituido el grupo de protocolos de diagnóstico de TAC de abdomen, precisamente para rentabilizar y unificar todos los protocolos diagnósticos a nivel regional, ¿no? Y estamos trabajando en el proyecto Huella de Energía para hacer los protocolos más ajustados a las patologías con menos dosis posible. En ese tema estamos trabajando ahora mismo. Vale, perfecto. Disculpad, yo creo que no hay más preguntas. He tenido un poquito de problemas con el panel de preguntas de la audiencia. Creo que no hay más preguntas. Sin más, doy paso al experto que tenemos hoy, que es el doctor Juan Ramón Ayuso. Si nos quieres añadir algo más al respecto, Juan Ramón. Bueno, yo felicitarte por la presentación que has hecho, porque realmente es un campo enorme. Bueno, ya has hecho una pincelada de cada uno de los aspectos, pero bueno, está muy bien. Y me ha parecido muy interesante. No sé, hay muchas preguntas, ¿no? que sobre las que podemos comentar cosas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que suscita preocupación es cuando tú ves una sospecha de tumor mucinoso papilar intraductal, cosa que vemos cada vez más y además en gente cada vez más mayor. Eso pues empieza a generar, ¿no?, problemas de
meter en la rueda de seguimientos a un montón de pacientes crecederos, y esto va saturando los equipos, ¿no? Entonces te quería preguntar un poco cómo los manejáis estos pacientes en el hospital para que no se descontrole y que sea eficaz, y también que me digas un poco el protocolo de estudio que utilizas en la resonancia, en el seguimiento de estos pacientes, a ver cuánto de extenso crees necesario que debe de ser en su seguimiento, o qué secuencias crees óptimas, o si el estudio debe ser más completo. ¿Cómo lo ves? Pues comparto tu preocupación, y la verdad es que muchas veces lo he hablado con los cirujanos, porque el volumen de pacientes que con alta probabilidad te encuentran un pequeño quiste que a lo mejor no es ni es ni mucinoso ni nada, ¿no? Se está creando como una rueda de cada vez que aparece un quiste en el páncreas, todos los años un estudio de cada 15 meses, y ese protocolo creo que lo tenemos que ajustar para optimizar las pruebas de imagen. Yo creo que se tienen demasiadas pruebas de imagen para el control de estos pacientes, cuando realmente el porcentaje de degeneración es mínimo. Hombre, para los serosos que no malignizan realmente no hace falta control. Los mucinosos y los mucinosos, los papilares intraductales, sí que hace falta cierto control radiológico, pero por lo que estoy viendo depende mucho también de la edad del paciente. Si el paciente ya es con una edad avanzada, la verdad es que a lo mejor se pide una prueba al año o incluso cada 2 años, le van pidiendo marcadores en la consulta y tal, y si no tiene ningún estigma de malignidad, lo habitual es que lo pidan a lo mejor la prueba de imagen anual o bianual. El grueso de pacientes jóvenes, que es lo preocupante realmente, que son pacientes que por suerte le puede quedar muchos años de vida y que te los puede encontrar todos los años en la máquina para decirle, mira, el mucinoso está exactamente igual. Pues habitualmente lo que se pide al principio, los 2 primeros años, cada 6 meses, se suele pedir una colangio. En un principio una colangio, ya antes pedían colangio y resonancia pancreática, ahora pedimos la colangio, que va acompañada de las secuencias morfológicas. Si nosotros no vemos que haya crecido ni ningún estigma de degeneración, dejamos ahí el estudio, que es un estudio mucho más rápido que no hacer la resonancia pancreática completa. Y si está estable en 2 años, ya se hace anualmente el seguimiento. Pero como te digo, yo creo que es un tema que tengo que abordar con los cirujanos, con los digestivos, que son quienes hacen las peticiones de estos pacientes, porque creo que se piden demasiado, ¿no? Y que cada uno pide lo que cree. Hay gente que lo pide cada 6 meses, hay gente que lo pide al año. Yo creo que lo correcto es más o menos lo que he explicado. No sé en tu hospital cómo lo hacéis, pero tengo la sensación esa, que se piden muchas. Sí, muchas. Hay una cosa que nosotros también no solemos poner contraste en estos pacientes. Quizás si podemos lo ponemos una vez, ¿no? Una vez en bueno, la sí, vida, en la de diagnóstico, por supuesto. Porque alguna vez nos ha pasado, ¿no? De confundir, por ejemplo, un quiste pancreático con un neuroendocrino clístico, que a veces la imagen en condiciones basales en algunas ocasiones puede ser muy parecida. Bueno, pero con esto, una vez hecho, ya está, y pierdes un poco la capacidad de poder ver si algo capta o no. Pero bueno, y yo creo que es importante sobre todo el hacer secuencias de difusión en estos pacientes, porque no dejan de ser secuencias basales, pero son muy útiles. Es donde, tanto en el T1 con saturación grasa como en las secuencias de difusión, es donde tienes la oportunidad de pillar un cáncer pequeño, ¿no? Porque da mucha rabia en estos pacientes, ¿no? Que te hartas de hacer controles y en el siguiente control que te viene al año y medio del anterior, ya tiene un cáncer irresecable. Y caray, piensas que mal, ¿no? Que mal nos ha ido este control. Entonces, esto es una manera de poderlos pillar un poco más precozmente, porque no solo degeneran los quistes que tienen o los conductos dilatados pancreáticos que tienen, sino que hacen más incidencia de cáncer en el páncreas sano alrededor, ¿no? O sea que ambos aspectos es lo que hay que controlar. Y yo creo que es una buena aproximación, ¿no? Secuencias por lo menos T1 y de difusión, además de las secuencias cronogeográficas, está bien. Y luego yo creo que hay que insistir en los comités en los que, oye, los pacientes que por edad, porque cada vez vemos pacientes más añosos, ¿no? A la hora de controlar estas cosas, los pacientes que jamás se les va a hacer una resección pancreática, oye, igual tienen que salirse del circuito de control, porque no conduce a nada más que a marear al paciente cuando no se le puede ofrecer alternativas diagnósticas. Y esto cuesta, cuesta desenganchar, sí. Sí, desenganchar a los enfermos y a los clínicos y cirujanos de estos controles.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, no sé si tenéis alguna cosa más a comentar. En principio, el doctor Pedraza, no sé si podrá acabar Sí, la... ¿Sí? ¿Estás aquí? sí, Sí, hago un pues pequeño comentario. Simplemente, te doy paso. gracias. Bueno, Esther, muchas gracias por tu comentario de moderadora. Juan Ramón, muchas gracias también por tus comentarios de experto. Y bueno, Cristina, magistral tu sesión. Es como un pictorial essay del Radiographic o del Imaging Insight, o sea que hemos aprendido muchísimo. Yo hago siempre un pequeño resumen. Yo creo que nos has dicho que es un reto la valoración de la patología ampular y periampular, que hay patología pancreática, duodenal, de colédoco, propia ampolla, y que entonces tenemos que un poco, para resumir mucho, el qué, el cuándo y el cómo. El qué es que tenemos la eco, que sobre todo es útil en la fase aguda, urgencias, muy disponible. El TAC, que es la prueba que nos va a ayudar a afiliación diagnóstica, eso es importante, y la resecabilidad y la reso, que quizás no tiene que ser la primera, tiene la colangio, tiene la DIFU, que ha comentado Juan Ramón, y sobre todo filiar casos dudosos, ¿no? El cuándo, has dicho, primero, todo veis tú y todo el equipo ha dicho, oye, primero TAC, primero TAC, primero TAC, no nos despistemos, y has explicado todas las problemáticas del algoritmo que a veces cuesta homogenizar, estandarizar. Y el cómo, pues todo has dicho, es mirar la localización e intentar mirar todas las características radiológicas que tiene la lesión. Y después hay que mirarse toda tu sesión de nuevo, el podcast, el PDF y el vídeo para aprenderlo bien. No sé si te parece bien, Cristina, este resumen. Sí, perfecto, muchas gracias. Perfecto. Bueno, oye, pues muchas gracias, Cristina, Juan Ramón y Esther. Solo recordar a la audiencia que mañana tenemos una sesión sobre tumores de fosa posterior por Laura Martos y Clara Weisweiler, y estáis todos invitados. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Vale, Que tengáis buen día. gracias. Adiós, buenos días. Gracias.